Bien, entonces como les comentaba, en esta sesión vamos a trabajar el concepto de brechas de innovación. Y quisiera arrancar de pronto preguntándole si alguno de ustedes tiene una idea, ha escuchado hablar de esto, qué se les viene a la cabeza cuando ven ese concepto en la pantalla, ¿qué les dice? Como espacios que dejamos abiertos, como que algo así. Espacio, espacios abiertos. Ujú, Ujú. gracias, María Ángela. ¿Alguien más? Andrea, Néstor. Ay, escúchame, yo sé, compañía LG, recuérdame tu nombre. Hola, ¿cómo está? Diana Londoño. Diana, muchas gracias. Bueno, y ya, Diana, ¿qué se te ocurre cuando escuchas hablar de brechas? Brechas No, de innovación. pues como espacios en los cuales se pueden presentar nuevos productos o servicios, pues innovar en algo. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, ahí entonces el concepto de brecha tiene asociado una noción, y es que, eh, pues típicamente en inglés hay una expresión que es close the gap, o sea, cerrar la brecha, y, y que se refiere a que si bien existen esos espacios que ustedes mencionan, lo clave es cerrarlos, ¿sí? Es decir, un poco la noción de brecha implícitamente tiene un significado y es que no basta con decir, ok, sí, pues estamos rezagados, estamos mal, tenemos dificultades, tenemos limitaciones, eh, somos pobres, mi empresa es muy pequeña, no tengo tanto personal o no tengo plata o la tecnología que tengo es obsoleta. Bueno, sí, esos son expresiones que pueden ser parte del diagnóstico de cualquier organización, ¿no? La cuestión es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Es decir, quedarnos solo con la lógica de que, ok, pues sí, tenemos una brecha y es muy difícil y todo está muy complicado, pues no tiene sentido, sino que lo que tiene sentido es justamente que si yo soy capaz de detectar cuál es ese espacio, como ustedes mencionaron, ese vacío que hay que llenar, eh, o ese elemento diferenciador que debo alcanzar, o esa carencia que debo suplir, y sobre todo pensando en que típicamente siempre habrá alguien que lo hace mejor que uno, que siempre habrá alguien que de pronto tiene, no necesariamente en todos los ámbitos, pero habrá alguien que tiene un mejor desempeño o que ha resuelto un problema de una manera como la cual de pronto yo ni siquiera he contemplado que podría hacerlo, ¿cierto? Entonces, la noción de brecha tiene como esa implicación, y es que sí, está el espacio, pero también está como el llamado a la acción de decir, ok, vamos a cerrar la brecha. Listo. De las sesiones pasadas, eh, siempre nos quedan sonando y vamos a trabajar mucho en este concepto y me van a decir, ¿por qué repite ese cuadro, Ramiro? Porque cuando ustedes logran aterrizar esto en las dimensiones asociadas a lo que es las formas de generar valor, ¿sí? De agregar valor, o de captar, agregar y distribuir valor, para ser más preciso. Y ustedes ya digamos que esto ayuda a estructurar muchísimo, muchísimo lo que es una propuesta de innovación. ¿Por qué? Como diría por ahí un dicho, nos evita el arroz con mango, es decir, nos evitamos, por ejemplo, tener unos problemas en donde típicamente el proyecto tiene como 50 cosas por hacer y resulta que como eso sucede y cuando las iniciativas de innovación tienen tanta complejidad, de lo mismo complejos se hacen muy difíciles de sacar adelante.
Uno. Dos, eventualmente lo que yo considero un problema es en realidad 2 o 3 o 4 o 5 problemas que yo estoy de pronto tratando de verlos agregados o no los he logrado desagregar. Y resulta que en la medida en que yo logro desagregar o descomponer los problemas, también lo que puedo hacer es tener diversas iniciativas y además con una ventaja, y es que gestionar esas acciones en la lógica de tratar de estructurar esas formas de agregar valor me puede permitir ir encontrando diversas maneras de innovar que pueden converger todas alrededor de un mismo producto o servicio, o que eventualmente también me pueden llevar a tener una oferta más diversificada de bienes, de productos y servicios. ¿Sí? Entonces, este punto es de esos como elementos estructurales en donde, si ustedes son, digamos, tienen la capacidad de identificar que efectivamente ustedes pueden eh, generar valor, dónde agregar valor, de ahí para adelante mucho el problema fluye. En cambio, si ustedes no contemplan eso, probablemente hagan mucho esfuerzo que no sea necesariamente el más eficiente. Uno. Y otro es que en las pasadas sesiones alguien me decía, una compañera decía, ve, Ramiro, pero si yo soy nuevo, ¿cómo eso de la confianza de marca, pues es complicado, ¿no? Pues si yo soy nuevo, no lo tengo. Sí, claro. Y aquí el mensaje es que, digamos, el centro de todo esto es qué expectativa tiene el cliente. ¿Sí? Entonces, aquí hay un punto muy importante, y es que yo les mencionaba en sesiones anteriores que cómo el paradigma cambió y ahora la experiencia de usuario y lo que el cliente plantea, y con aquello, digamos, con matices sobre eso de que el cliente siempre tiene la razón, entre comillas, ese puede no ser en sentido estricto el mensaje. Incluso el mensaje, más que si el cliente tiene la razón, ¿sí? Me explico, es decir, que si el cliente, respecto de las expresiones que hace de queja, discordancia, de pronto de indicar que le gustaría o que eventualmente en su experiencia no está sintiéndose satisfecho. Y es distinto un poco detectar la queja de la expectativa. Me explico. Típicamente todos los clientes, mejor dicho, o sea, no sé, hasta productos suntuarios, aunque bueno, habrá algunos casos en que no, pero pues típicamente los clientes pelean por precio, ¿no? Eso está muy caro, es muy costoso, hágame, bueno, dependiendo de la idiosincrasia también, ¿no? En Colombia, ¿sí? Nuestro cliente colombiano pide rebaja. Dependiendo de situaciones particulares no lo hace, porque ya digamos es claro que no hay ese espacio. Pero en general, por ejemplo, todo lo que es el business to business, el cliente corporativo, ¿sí? Entonces, el de allá, el jefe de compras o la persona de compras, eso empieza a apretar por precio. En el cliente de consumo masivo, pues él no pide rebaja, pero en la góndola del supermercado muy seguramente, bueno, y esto tenemos ahí comportamientos diferenciados, ¿no? Seguramente, pero ya se ha detectado, no es, que por ejemplo las señoras, cuando se hace mercado, las mujeres, y sobre todo de los segmentos de edades más maduras, son muy sensibles a precios. Los hombres no tanto. Los jóvenes, creo que en ningunos casos, o sea, ellos son todavía menos cercanos a eso. Pero ahí está, es decir, puesto en una góndola 3 productos de diferente precio, el más barato suele tener ventaja.
¿sí? Entonces, ahí está ese tipo de cosas, de cómo efectivamente la expectativa del cliente, y el cliente entonces quiere novedad, quiere desempeño, personalización, quiere que le resuelvan la vida haciendo trabajos que él no quiere hacer, quiere que la estética del producto o servicio sea distinta, mm, quiere elementos o productos que a través de la marca, y no solo el tema de digamos, la confianza que le transmite el hecho de tener un producto de determinada marca, sino también la noción simbólica que implica conducir un vehículo de marca, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Y quiere reducir costos, eventualmente eso. Y pues dentro de todo ese mundo de expectativas, el cliente prioriza. ¿Sí? Prioriza en términos de, si yo hago, por ejemplo, un planteamiento dentro de una comunidad, y esto, digamos, no lo he hecho yo, pero lo he percibido y lo he visto en un espacio, ¿no? Entonces, grupos de Facebook donde solo hay hombres, y digamos que los planteamientos asociados a temas de consumo y de uso, pues están muy marcados por la masculinidad, por el machismo, si se quiere. Y entonces alguien dice, mire que me están ofreciendo unas llantas para el carro baratas. Y cuando sale eso, es increíble la cantidad de comentarios con argumentos hipertécnicos que te dicen, no, mire, eso es riesgoso, eso en una frenada lo puede dejar botado, eso se le van a dañar por A, B, C, D. Y, o sea, miércoles, y uno dice, ¿ves? O sea, las llantas de un vehículo, que es un tema que puede ser muy sensible a precio, y resulta que la gente anda muy conectada con los temas, por ejemplo, ¿no? Que llantas baratas en una frenada le fallen. Y uno diría, eso pasa, y bueno, pues, a veces cuando también sometes a extremos los vehículos y por decir algo, rebasas los límites de lo que el mismo producto puede dar, pues claro que estás expuesto a esos riesgos. Pero es ese tipo de cosas, ¿no? O en general, digamos, los temas de accesibilidad y conveniencia se han vuelto, sobre todo para los usuarios más jóvenes, de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, un comportamiento típico, y es que los jóvenes no quieren ir a hacer mercado. ¿Sí? Entonces ellos, el tema del domicilio es estructural para que consuman muchos productos, bienes o servicios. Sí, el ir a donde está el prestador de servicio para ellos es una pésima experiencia y lo consideran algo inasequible. Probablemente para nosotros, la generación más viejita, hacer mercado es un plan, para ellos no, para nosotros ir a pedir una cita médica, pues sabemos que es tortuoso, pero uno lo hace pues porque privilegia el hecho de que necesita la cita médica. Para el joven es una mamera llamar a pedir una cita médica en la EPS, ¿sí? Entonces, eh, y no estoy diciendo que ellos estén equivocados, ni me ha faltado. Simplemente estoy diciendo cómo expresan esa expectativa, ¿sí? Ya digamos, cuando uno supera cierta edad y le dicen que tiene que ir al médico, entonces uno hace el balance y dice, yo como que mejor no me descuido con esto y así toca dedicarle tiempo, lo hago. ¿Sí? Entonces son cosas de ese estilo. Y entonces este punto es muy importante en términos de seguir afianzando, de que sigan trabajando y que ustedes puedan llegar a decir con la mayor certeza posible cuál es la expectativa que ese cliente tiene respecto de su producto o servicio, de lo que ustedes quieren hacer. Ahora, aquí voy a ser un poquito denso. Vamos que cuando estaba trabajando sobre estos materiales, yo decía, bueno, es que esto tiene unos contenidos tiene mucho contenido, pero hacerles un PowerPoint de 100 páginas, pues se va también en una densidad que no necesariamente es la más adecuada. Y lo importante de esto es como tener como esas nociones de para dónde
ir en función de eso que hemos venido hablando, que es justamente ser capaces de estructurar una propuesta de innovación. Y entonces en ese juego surge, hay un concepto que es el cuadrante de innovación, que básicamente lo que me dice es que hay como 4 escenarios. Esos 4 escenarios básicamente están configurados por 2 escenarios asociados a lo que es el mercado y 2 escenarios asociados a lo que es el producto. Y pues básicamente es pensar en mercados que ya existen para la empresa versus productos que la empresa tiene. Mercados que ya existen para la empresa, ¿sí? Esta sería la parte superior izquierda, pero pensando en nuevos productos y servicios. Mercados que son nuevos para la empresa, pero con la misma oferta de productos y servicios que se tiene. Y en digamos, el escenario más disruptivo o más significativo de innovación sería aquel en donde tanto el mercado es nuevo como el producto con el cual se buscaría atender la necesidad del cliente también implica un alto grado de novedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos organizando las ideas en función de justamente un cuadrante que, siendo muy simple, pues sí que nos ayuda de nuevo a organizar a dónde ir. Y ese para dónde ir, pues, ¿qué me implica? Que yo puedo empezar a tener decisiones estratégicas asociadas a, primero, en dónde ubicarme y por qué. Segundo, hacer una hoja de ruta, porque pues es probable que en los 4 cuadrantes yo tenga cosas por hacer. La gran pregunta es cuándo y si hay como un orden lógico para hacerlo. No necesariamente es que primero sea el segundo, primero sea uno que el otro. Me explico. Yo puedo estar trabajando al mismo tiempo en cosas que son novedosas como producto y novedosos y para nuevos mercados. Y al mismo tiempo estar trabajando en cosas que son para mí, para el mercado actual y con mis productos actuales. Sí, o sea, moverme en los 2 extremos de lo que podría ser el grado de innovación. ¿Sí? Una innovación, pensar en una innovación radical como un conjunto de acciones que me lleven a eso, y pensar en una innovación más incremental como un conjunto de acciones que me lleven justamente a mejorar o fortalecer lo que ya tengo. Y esto, pues típicamente incluso se conoce como un concepto que se llama organización ambidiestra. Una organización que es capaz de pensar en lo que es la explotación, o sea, el generar valor ya, pronto, rápido, ágil, con lo que ya tengo, y la exploración, que es identificar esas oportunidades que hay en el futuro para que yo pueda hacer perdurable mi negocio o eventualmente encontrar cuál va a ser en el futuro el modelo de negocio de mi empresa, que puede ser absolutamente distinto a lo que es hoy. Aquí, pues, el ejemplo típico que se utiliza, aunque puede ser no tan preciso, pero sí, digamos, es que una empresa como Nokia, finlandesa, hace 50 años hacía cosas muy distintas a hacer teléfonos celulares y telecomunicaciones.
Era una empresa maderera, o sea, era una empresa que estaba orientada a lo que en Finlandia necesitaban, y pues hace 50, 70 años lo que necesitaban en Finlandia era casas y muebles de madera y cosas asociadas a eso, y eso hacía Nokia. Con el tiempo empezó a explorar otros temas, terminó siendo una de las empresas líderes mundiales en temas de tecnología de comunicaciones móviles. Se quebró, la compró Microsoft, hoy en día es otra cosa incluso distinta a lo que era hace unos 15, 20 años, pero ahí está, ¿sí? Y ese es, digamos, como el punto clave de entender un poco cómo estas empresas pueden llegar a tener unas transformaciones tan significativas y esas transformaciones, pues es interesante porque justamente parten de entender cómo efectivamente yo me puedo mover de un mercado o de una oferta para un mercado que ya conozco con mis productos y servicios a generar algo disruptivo. Yo, pues con el conocimiento sectorial, por ejemplo, en Colombia hay una empresa que se llama Servipáramo, es de Barranquilla, y esta es una empresa que hace 40 años manufacturaba y fabricaba piezas para la industria de refrigeración y aire acondicionado. ¿Sí? O sea, tenía un tema de manufactura y ese era su negocio, y con el tiempo fue migrando a unos temas de servicio y prácticamente la manufactura desapareció. Y hoy por hoy está involucrada en unos temas de una oferta sofisticada de productos y servicios, pero además está jugando ahí en temas de nuevos modelos de negocio para unos temas de eficiencia energética. Entonces, el servicio que presta es como la vaquita lechera que sostiene la empresa, pero el futuro de la empresa está probablemente en otras líneas de negocio, conectadas todos con el tema de refrigeración, acondicionamiento de aire y eso, pero bien distinto. Y otro cliente nuestro también es muy interesante. Hace 30 años hacía montajes de temas de electromecánica, plantas industriales y ese tipo de cosas. Y se quebró por la desindustrialización del país. Luego empezaron a producir un tema todo raro, pues, o sea, pasaron de las plantas industriales a vender etiquetas de seguridad como las etiquetas, eh, la, la, el autoadhesivo que viene en las cajitas de los medicamentos, sí lo han visto, que es el la etiqueta es autoadhesiva que trae un holograma, ¿sí? O la etiqueta que tiene una tarjeta de crédito que tiene un holograma, esas etiquetas de seguridad. Y luego incursionaron y hoy por hoy son uno de los 6 o 7 fabricantes en el mundo de máquinas para producir hologramas de ese uso específico. O sea, es una cosa muy, muy segmentada, muy pequeñita en número de competidores en el mundo, y ellos son y están vendiéndole tecnología a empresas chinas. Entonces, lo interesante del cuento es que una empresa colombiana le está vendiendo a los chinos tecnologías asociadas a eso. Entonces uno dice, mira, pues, ¿se puede? Claro que se puede. Y, y justamente la evolución lo que le muestra a uno es cómo las empresas se van moviendo de un cuadrante a otro. Ahora, cuando uno tiene ese escenario, entonces empieza a identificar, bueno, si yo tengo claro el qué, ¿sí? Aquí me devuelvo a lo que les decía ahora rato. Defina muy bien el qué quiere hacer. Ya empiezo a pensar en el cómo. Y el cómo, entonces vamos a ir mirando. ¿Cómo debería yo generar innovación para un producto existente y un mercado existente? Pues simple. ¿Cuáles son sus atributos de producto, funcionales o no funcionales? Y empieza a mejorar. Entonces, ¿cuáles son los atributos de producto de la empresa de Diana? ¿Sí? Tú provees
suministros de papelería. Y ahí tenía la duda si es outsourcing o si es, digamos, como una venta directa, o si tienen los dos. ¿Hablas ¿Cuáles conmigo? son? Dime. ¿Estás hablando conmigo, sí? Sí, 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 sí. No, Mediante no, nuestra empresa se dedica, bueno, principalmente era toda la línea de artes gráficas, pero montamos un punto de venta en el Ricaurte y en este momento hacemos desarrollos de empaques, o sea, ya sea estuches para, por decirlo así, estuches especiales para cualquier tipo de productos o para cajas para restaurantes. No es la venta de Listo, la papelería, sino antes compramos papelería para fabricación de los empaques. listo, eso. ¿Y cuáles son los atributos de un empaque? A uno como dice, este empaque es bueno o este empaque es malo o este empaque es chévere y este es no chévere o uno como o cómo expresan los clientes eso, o sea, Bueno, por lo menos cuando hacemos estuches así en tapadura, la gente ve mucho los detalles de los pegues y como la calidad del finalizado, ajá, ¿sí? eh, Eh, es, por ese ejemplo, tipo de, en la línea de restaurantes, sí, aprecian la calidad en el momento que usan el empaque y no se les derrite y se les deshace la caja cuando ponen el producto caliente. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos que dejarles una salida de vapor, que tiene que ser un material antigraso, que tiene que tener cierto calibre para que resista los productos. es muy bien, o sea, eso concretamente. ¿Pelean por precio los clientes? Sí, sí, pero sí pelean por precio, pero pues finalmente cuando ven la calidad, ya como que dejan a un lado el precio. O sea, los clientes que llegan acá, digamos que en la primera compra, sí regatean mucho, pero pues la verdad tenemos que el primer negocio hacerlo con utilidad muy baja, pero cuando ya hay recompra, ya pues se cobra lo que es justo para nosotros, el porcentaje de utilidad que normalmente marginamos, pero ya Ok, entonces le dan como prioridad la calidad por encima del precio en ese momento. bueno, listo, ahí está bien, mira, eso es un caso. Entonces yo ¿cómo innovo en mi producto? Actuar sobre eso. Eh, Mira, temas de temperatura, ¿sí? Y puede ser, no sé, eh, todos los, por ejemplo, en restaurantes, todas las comidas se sirven a la misma temperatura, probablemente no. Entonces, entra unas más calientes, otras no tanto, y en función de eso, el producto sufrirá más estrés, por llamarlo de alguna manera, es decir, habrá, habrá más o menos tolerancia, cosas de ese estilo. Eh, los temas de costo. Y un punto muy importante en cómo generar innovación en producto o servicio es lo que llamaríamos cerrar las no conformidades, que es un poco lo que viene de los sistemas de calidad. Pero nos referimos a quejas, reclamos, sobre todo quejas, reclamos. Las sugerencias, pues, digamos, entrarían en otra categoría, pero la queja y reclamo del cliente es el activador del proceso de innovación, ahí en ese caso. ¿Y por qué? Pues porque no me puedo limitar simplemente a hacer un conteo de, así, 5 clientes se quejaron por, bueno, hay que actuar, ¿sí? Y esto, pues, involucra, de nuevo, ¿sí? No solo la noción del producto, sino la noción del servicio, ¿no? O sea, su producto es muy bueno, pero siempre llega tarde. ¿Sí? Su producto es muy bueno, pero nunca lo encuentro en el supermercado. ¿Sí? Pues, por ejemplo, ahí me está haciendo notar temas de fallas en la logística, fallas en el canal de distribución. Y tuve un inconveniente con su producto y no encontré a dónde me dieran soporte para el uso. ¿Sí? Entonces, fallas en el tema de comunicación con el cliente. Y bueno, no sé, en caso de servicios, ¿no? Pagué por algo y me están cobrando otra cosa.
pues, y uno dirá, pues, ¿y cómo así? O sea, sí, claro, es posible que esa falla en, en relación con que el cliente percibe que le están cobrando algo que no es correcto, puede ser un problema de comunicación adecuada del el nivel de servicio, puede ser eh, que en sentido estricto al cliente no le quedó claro qué era lo que estaba comprando. Puede ser que tenemos un problema ahí, no sé, con temas de los mecanismos que utilizamos para hacer el cobro, pasarelas de pagos o el software que hace la facturación, ¿sí? Pueden ser todo ese tipo de cosas. Eh, y aquí entonces me entra un tema y es, ¿eso es innovación, Ramiro? Si a mí me preguntan, yo creo que sí, en la medida en que yo utilice mecanismos novedosos para resolver el problema. Ahora, si yo estoy teniendo un problema con la facturación y estoy generando errores con los clientes, no sé, yo soy una empresa de servicios masivos de telecomunicaciones, pues no resolverlo es una estupidez porque me expongo a una sanción, ¿sí? Entonces no es algo que yo me pueda convertir en paisaje y decir, ah, no, sí, sí, chévere, pero eso no pasa nada, no. Es también una actitud poco inteligente acostumbrarse al problema, porque entonces usted termina contratando, por ejemplo, un montón de gente en un call center atendiendo todos esos chicharrones y probablemente lo más práctico era resolver el asunto y corregir, ¿sí? Pues los costos de atender ese tipo de situaciones muchas veces son altísimos. Entonces, pero si ustedes le preguntan a los teóricos del Ministerio de Ciencias, perdón, no lo digo peyorativamente, lo digo es que pues, fundamentalmente en ámbitos como el Ministerio de Ciencias o las diferentes organizaciones, cuando uno les habla de esto dicen, no, pues, ahí no hay innovación. ¿Por qué? Porque es su rutina y porque esas mejoras pues fundamentalmente son marginales y es discutible. Yo creo que efectivamente hay formas de mejorar atributos de producto que son funcionales, básicos, sin que signifiquen esfuerzos gigantescos o que sean demasiado sofisticados, pero que hay que hacerlos. Y probablemente en la manera de hacerlos haya más novedad que en sentido estricto en lo que se hizo. Nuevos productos y servicios, nuevos productos y servicios para mercados existentes. Entonces, ahí típicamente lo que empieza a pasar es que las maneras de hacerlo es, por ejemplo, segmentar con más detalle y crear algunas versiones para focos específicos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un producto orientado a un cliente que es un segmento amplio, ahorita Diana mencionaba restaurantes. Uy, pero o sea, y, y te planteo aquí la pregunta, por ejemplo, ¿da lo mismo un asadero de pollos popular que un crepes and waffles? Ambos son restaurantes, ¿cierto? Y no sé si ambos los tengas en ese espectro de tus clientes, pero probablemente ambos compran una caja para empacar comida. Probablemente no, seguro que la compran. La gran pregunta es, ¿la misma caja les sirve, por ejemplo? José, pues depende de lo que vayan a empacar ahí, pero en términos generales sí se usa la misma materia prima. Lo que cambia es que de acuerdo a cómo ellos envían el plato, se personaliza el tamaño. Pero en esencia Ajá. sí podemos decir que le sirve el mismo tipo de caja con los mismos materiales. Solo que cada quien pues dice cómo quiere, si quiere que vaya en volumen y se hace tipo lonchera o quiere que vaya planadito y ya se hace una caja, digamos, más bajita y más con áreas de largo y ancho más grandes. Y o sea, el diseño es un elemento diferenciador, según dices. Eh,
O sea, es la misma materia prima, pero ellos dicen en qué áreas quieren el empaque. Por eso, el cartón es el mismo, el material. Sí, correcto. La forma de la caja y el tamaño varía. Sí, algunas veces varía. También depende digamos, los volúmenes de domicilios o de que envíe cada restaurante. Hay unos que piden que el pegue sea automático, o sea, quiere decir que la caja simplemente se abre y se empaca. Hay otras que hay que armarlas. Entonces, dependiendo del volumen de cada restaurante, ellos piden cómo quieren el cierre o también pues se hace el diseño. Las cajas, o sea, tus clientes compran las cajas de un catálogo que tú les ofreces y eso es lo que hay. O si yo No, digo, mira, es que yo quiero la caja que abajo sea cilíndrica y arriba sea cuadrada y en la mitad tenga forma de estrella. lo personalizamos también. O sea, acá llega también simplemente con la idea y de acuerdo a la necesidad de cada persona, le hacemos el diseño. No, pero sí tenemos digamos, unos empaques estándar De para línea. mostrar. Sí, de línea, que los tenemos troquelados y listos en blanco, pero hay otros que el cliente sí pide algo específico y se diseña conforme a sus requerimientos. Ok, ¿sí? Entonces vamos viendo ahí que tenemos esa opción de ir innovando. ¿Cuál es el tema aquí clave? Yo puedo ser reactivo, es decir, si me llega el cliente lo hago, o puedo ser un poco más proactivo y es identificar qué necesita el cliente para ofrecerle ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, mencionaste, por ejemplo, temas como los domicilios, que puede ser una variable crítica para muchos restaurantes hoy por hoy. Eh, Temas como integrar la comida y la bebida dentro de un empaque que ofrezca, no sé, que no se va a regar el producto, por ejemplo, son cosas claves. Sí, sí, Materiales ecológicos, es decir, que la huella de carbono se reduce porque el producto, eh, no sé, utiliza otros materiales que son más amigables al medio ambiente. sí, por ejemplo, pues tengo un cliente que le fabrico en cartón etiquetas en ERPA y pues estamos haciendo como pruebas porque ellos quieren incluir lo que alguien habló en la reunión anterior, que quieren incluir unas semillitas en la etiqueta para que cuando la retiren del pantalón la puedan sembrar. Incluso me quedó en memoria que ayer también decían algo de que para unas personas hay un tema frustrante que han sembrado digamos, la etiqueta, porque ya hay empresas que lo hacen, han sembrado la etiqueta y no les ha nacido ninguna planta, pero es digamos, por los químicos que se le adicionan al papel o al proceso. Y en base a eso estamos haciendo como unas pruebitas para que digamos, el pegante que se use de la semilla al cartón sea como un engrudo o algo que tenga que estar relacionado con una harina o que no sea Biocompatible. nocivo para la fertilidad de la semilla, ¿sí? Muy bien, eso. Listo, muchas gracias, Diana. Yo hoy voy a seguir Gracias. apelando a tu ejemplo porque puede ser muy ilustrante. Y ahora, movernos a nuevos mercados, y aquí cuando decimos nuevos mercados también hay que hacer un paréntesis, bueno, o sea, nuevo mercado, Ramiro, pero yo cómo voy a descubrir el nuevo mercado si el nuevo mercado no existe. Hombre, esto también hay que aterrizarlo un poco a cosas que uno pueda dimensionar, ¿no? O sea, el mercado de planes turísticos a Júpiter dentro de 2000 años puede que sea magnífico, pero ese no nos interesa hoy. Eh, y el mercado de planes turísticos a la luna, que ya lo están vendiendo, puede ser un gran negocio, pero si realmente no tenemos las capacidades que tiene el señor Elon Musk vendiendo esos viajes turísticos a la luna, pues realmente suena muy chévere, muy bonito y muy sofisticado, pero a la final mis nuevos mercados son aquellos espacios que yo puedo ocupar
con un esfuerzo razonable. ¿Sí? Y entonces empezamos a jugar ahí. Típicamente, moverme a un nuevo mercado es, eh, puede tener matices como, por ejemplo, abrir un mercado de exportación. Ok, sí, claro. ¿Sí? Entonces voy a vender mi producto en otro país. ¿Sí? Es un nuevo mercado. Y es un nuevo mercado porque en el otro país se comportan distinto, compran distinto, hay reglas distintas, en fin. La operación de exportación tiene impuestos distintos. Y un nuevo mercado puede ser dentro de lo que yo me muevo en el mercado local, pero que yo atiendo restaurantes y entonces eh, yo le diría, bueno, ya atiendes restaurantes, atiendes panaderías y alguien dirá, eso es lo mismo. No, señor. Panaderías, pastelerías, pues tienen unas necesidades y requerimientos en cajas distintos de los restaurantes. ¿Sí? Probablemente en panaderías y pastelerías no usan tantas cosas calientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces su requerimiento de empaques para que resistan temperatura no es tan alto. En cambio, una panadería sí quisiera mejorar la experiencia de usuario porque se le dañó el pastel de cumpleaños y llegó desbaratado. Entonces, no sé, si hubiera un empaque que pueda resistir, voy a decir tonterías, pero es para ilustrar, ¿no? O sea, un empaque que pueda resistir 10 toneladas de peso sin que se dañe el ponqué por dentro, ese empaque es buenísimo. ¿Sí? Porque usted asegura que el ponqué por dentro no se va a dañar. Y entonces la persona que compra el ponqué, pues va a sentir feliz que su ponqué le llegó a la casa completico. ¿Sí? Ese es. Y entonces vamos con los restaurantes, las panaderías, y uno diría, venga, ¿y qué otras personas empacan comida? Es lo mismo, no sé, las comidas rápidas de los restaurantes gourmet. Y si uno va a un restaurante de los más exclusivos de Bogotá y pide para llevar, ¿en qué le empacan? Y entonces uno empieza a descubrir que para ese personaje que quiere pedir comida para llevar en el restaurante más sofisticado, pues también la caja tiene unos elementos de impresión, diseño, o sea, esos son bajos volúmenes con altísimas especificaciones de diseño, pero los pagan. Pues un restaurante donde el plato vale 100.000, si le piden 10.000 porque es para llevar y resulta que 10.000 vale la caja y probablemente el restaurante esté dispuesto a pagar, no sé. Su negocio no es vender cajas, entonces le salen a 5.000 pesos, una cosa así. Pues eso es harta plata, ¿no? O sea, no se dianan, por ejemplo, un precio promedio de una caja para restaurante, cuánto esté, pero yo supondría que una cifra como 5.000 pesos es carísima. Sí, sí, extremadamente costoso. Digamos, cajas que se sacan así tamaños normales, un promedio 1.300, 1.400, si es un millar, si ya son otros volúmenes, pues van bajando los valores unitarios, pero 5.000 sí es Pero un sí, es precio que, salido de contexto. pero como yo soy el restaurante, mejor restaurante de toda la ciudad, el más sofisticado, mejor dicho, el más de los más. Pero Pues, pues digamos, si van a ponerle un estampado, no sé qué, pero ese material común que se usa para un empaque de un restaurante, si no tiene mayor costo. sí, no, el tema no es, o sea, yo que soy el restaurante más sofisticado de toda la ciudad, quiero una caja que funcione, pero una caja que sea tan estéticamente distinta que mis clientes digan, ay, pues, es que hasta llevar comida es un objeto significativo. Sí, entonces probablemente yo pague por una caja una cifra de esas.
¿sí? Igual se la va a cobrar al cliente, es decir, como restaurante no, no tengo lío, pero ya digamos, lo pongo y no sé si también trabajas este segmento, es un poco cómo son las bolsas de las boutiques más exclusivas, de productos más exclusivos, ¿sí? Las bolsas de empaque son bolsas muy finas, muy bien hechas, con logotipos, con imágenes, con toda una serie de cosas, que no son la bolsita que te darían en un almacén de cadena, por ejemplo. Ah, sí, claro, esa ya pues, normalmente lo que hacen son unos estampados especiales. A veces hacen repujes en los logos, pues es lo que, digamos, lo que le da como más elegancia y aumenta los costos, ¿no? Y eso Estampados, vale repujes. plática. Sí, claro, ahí sí aumenta bastante el valor de... Eso. Entonces, cuando yo me muevo a nuevos mercados, es decir, y no sé, pero voy a suponer que Diana hoy por hoy no atiende almacenes de ropa. Ella vende cajas para restaurante. Excúsame la simplicidad con que lo voy a poner, no es. Pero vende cajas para restaurante y entonces, no sé, ¿cómo nos movemos al sector de los almacenes que venden ropa fina? Porque esos también consumen muchas bolsas. Pues uno empieza a mirar y decir, ok, pues estos no necesitan alta temperatura. Aquí lo que necesitamos es resistencia porque mientras, no sé, una comida puede pesar 1 kilogramo por mucho, eh, en el otro extremo, no sé, un par de zapatos y unos pantalones pueden pesar más o pueden pesar lo mismo, pero el tamaño es más grande. En fin, entonces justamente uno empieza a mirar cómo adapta el producto que tiene a los requerimientos de esos nuevos mercados o lo que les mencionábamos ahora rato. Yo hago cajas estándar, pero me llega un cliente, digamos, con un requerimiento más sofisticado, más complejo, y entonces yo empiezo a mirar si el estándar no le sirve, yo tengo que hacerlo a la medida, ¿sí? Los materiales son los mismos, probablemente los procesos son los mismos, pero mi producto empieza a fortalecerse, por ejemplo, en personalización. Estándar es una cosa, personalización es el otro. Y un tema clave ahí también típicamente es que para acceder a nuevos mercados, lo que uno hace también es pensar en cómo yo me puedo o aliar o integrar con proveedores y con clientes, porque no es lo mismo, ¿cierto? Entonces yo, el producto o acceder a eso o lanzarme yo a incursionar en un nuevo mercado solito y de ceros, pues me puede costar mucho esfuerzo. Probablemente si voy con alguien que ya conoce o que ya tiene entrada o con alguien que me acompañe, por ejemplo, un proveedor, ¿sí? Un proveedor que diga, listo, hagámosle porque si usted vende más, yo le vendo más, entonces hagámosle, yo podemos trabajar ahí, yo le apoyo ese proyecto. Y ya digamos en el extremo de la novedad, perdón, sí, no quisiera decir el extremo de la innovación, porque ahí a veces sí se distorsiona el mensaje y es que mucha gente cree que solo lo que está en esta esquina superior derecha, algunas me decían, Ramiro, innovaciones de verdad. Y yo, no, pues todas las innovaciones son de verdad. Lo que pasa es que hay algunas que tienen unos impactos significativos, gigantescos, y otras que tienen pequeños impactos, pero los pequeños impactos le pegan al flujo de caja. Los grandes innovaciones se jalonan más con inversión y probablemente tienen más un efecto patrimonial en el largo plazo que en la sostenibilidad diaria del negocio. Para hacer eso, típicamente hay que hacer mucha investigación y desarrollo, es decir, hay que tener unas capacidades técnicas, tecnológicas fuertes. Y además un tema clave es entender el modelos de negocio distintos, ¿sí? Entonces ya que yo compro para vender o yo compro, fabrico y vendo, compro materia prima, transformo y vendo, pues son los modelos de negocios tradicionales y ahí puede ser un poco complicado. ¿Sí? Me explico. En estos días escuchaba que una marca de vehículos reconocida eh, implementa, bueno,
casi todas las marcas de vehículos ya tienen un servicio integrado vía telefónica o un servicio que complementa el vehículo y que a través de telecomunicaciones puede ejecutar algunas funciones como abrir el carro, prenderlo, hasta eh, eh, controlar, en caso de un robo, ubicarlo, ese tipo de cosas. ¿Sí? Pues eso, digamos, es interesante y hay por ahí derecho, hay muchas opciones de innovar. Pero una cosa que vi es que una de esas empresas ya está cobrando una tarifa fuerte por el servicio mensual extendido al vehículo. Y uno empieza a decir, venga, y, o sea, ¿cómo así? Sí, sí, es que ya el modelo de negocio de las automóviles no es vender carros, sino que es vender el vehículo, pero además empezar a que el cliente pague una cuota mensual por usar un conjunto de servicios que están ahí. Y uno era, ¿qué cosa esas afanes de ganar dinero? Y yo, pues sí, de eso se trata un poco, pero también el juego es justamente cómo se magnifica la experiencia de usuario a través de conjunto de servicios que las marcas más, en este caso es una marca muy reconocida, le ofrecen a su cliente y que lo hacen empezar a generar más diferencias, ¿sí? Entonces, aparte de que tener ese carro ya es símbolo de estatus, es una estética, o sea, pues los servicios complementarios hacen que pues los que tenemos un carrito viejo y que no tiene nada de eso, pues, vamos con nuestro carrito, mientras que las otras personas, el vehículo, diría uno, les resuelve muchos problemas, no solo la movilidad. ¿Sí? Entonces ahí empieza una... Y eso hoy es como un tema todavía emergente, ya hay algunas cosas, ¿sí? Pero en 10 o 20 años probablemente la movilidad del futuro implica que no conduzcamos un vehículo, que el vehículo sea autónomo y que el vehículo haga muchísimas cosas por nosotros, mientras nosotros, no sé, nos dedicamos a trabajar en el vehículo, a compartir con la familia en el vehículo, a mirar el paisaje, ¿sí? No, a muchas cosas en vez de andar pendiente del volante, el pedal de los frenos o la palanca de cambios. ¿Sí? Entonces, eso está pasando y tiene, por ejemplo, mucho significado en términos de que son nuevos mercados y que implican nuevos productos y servicios. Una nota aquí y es que alto riesgo y alto retorno, o sea, entre más disruptiva sea la innovación, hay que invertir más, las incertidumbres son más grandes. Si nos va bien, podemos tener ganancias muy importantes, pero también podemos perder mucho porque ahí se usa mucho el parámetro de que una de cada 10 cosas que uno plantea con ese carácter disruptivo funciona. Las otras 9 fallan. Pero esa una de cada 10 es tan exitosa que compensa las pérdidas y eso está más o menos mostrado incluso. Mostrado y casi que demostrado. En el otro extremo, pues hay cosas de bajo riesgo y bajo retorno, pero lo interesante es que son las que generan la supervivencia, ¿sí? Entonces, aquí de nuevo, no hay unas mejores que otras. Como empresa, uno sí quisiera tener el panorama y poder, o sea, como empresa, la estrategia más adecuada es tener, ojalá, un panorama cubierto de diversas opciones. Y vuelvo a la pregunta de alguien, ¿y si yo estoy empezando como emprendedor? Si estás empezando como emprendedor, apuéstale a alto riesgo y a alto retorno. Ten ese como una suerte de mantra. ¿Por qué? Pues porque si usted quiere crear una empresa, imagínese, yo que no sé nada de empaques, o de pronto sé algo. Trabajé en la empresa de Diana y entonces conozco el mercado y conozco cómo se mueve la cosa y sé quién fabrica y entonces yo digo, no sabe que yo me voy a volver emprendedor
voy a montar una empresa parecida a lo que hace la empresa de Diana. Aparte de que voy a tener el conflicto con ella, ¿sí? O bueno, no, puede que no, pero estoy planteando, pero digamos el tema es, yo voy a emprender haciendo lo mismo que hacen los otros, pero no tengo marca, no tengo reconocimiento, o sea, tengo todas las debilidades de alguien nuevo y tengo todos los problemas si es que me voy a centrar en innovar en el cuadrante de menor carácter disruptivo, donde los retornos son más bajos. Por eso también muchas empresas nuevas se quiebran, porque quieren hacer más de lo mismo. Y cuando uno quiere hacer más de lo mismo, pero hay otros que ya están posicionados, es muy difícil. Entonces, si uno va a emprender, trate de apuntarle al alto riesgo y al alto retorno. Uno. Dos, si usted ya tiene una empresa formada, estructurada, y entonces, Ramiro, ¿cómo arriesgo si es que mi negocio es bueno? Si yo me pongo a inventar de pronto, para eso existen temas como el emprendimiento corporativo, es decir, la creación de nuevas empresas a partir de la que usted tiene, pero como nuevas unidades de negocio, ¿sí? Aparte, que le apuesten a esa disrupción. Se quebró, listo, pues se quebró. Pero la otra empresa, matriz, por llamarlo, ¿no?, sigue viva y sigue en su actividad. ¿Sí? Entonces ahí, ese es un punto. ¿Qué barreras hemos identificado y que son justamente superar esas barreras es parte del reto, o es lo que identificamos como reto? En el escenario de mercados existentes y productos existentes, pues el tema es las bajas relaciones entre beneficio y costo. Es decir, yo me pongo a generar cosas sofisticadas y mi cliente me dice, póngale lo que quiera, pero no le suba el precio. Entonces, ¿para qué me pongo yo a ofrecer cosas sofisticadas si mi cliente no quiere pagarlas? O a veces hay que hacer inversiones muy gigantes y probablemente la recuperación de la inversión es muy complicada porque son mercados saturados. Y entonces ese tema es una de esas barreras que uno dice, o sea, las cuentas no dan. ¿Sí? Y si las cuentas no dan, pues sería uno también torpe ponerse a tratar de cerrar brechas de innovación cuando de entrada se ve que financieramente el asunto no funciona. Hay unos temas que son clave y es que muchas veces los productos configuran tradiciones y entonces lidiar con esas tradiciones y cambiarle el chip al cliente se hace complicadísimo. Ustedes han escuchado la famosa propaganda de ¿sufre usted de dolores, calambres, torceduras? Sí, señor. Es una propaganda viejísima. Es un producto cuya construcción de marca es antiguo, Dolorán. ¿Sí? El dolor le tiene miedo a Dolorán. Y, y resulta que ellos han hecho experimentos para tratar de mover un poco y les ha costado mucho. Alguna vez vi que trataron de trasladar ese discurso tradicional al mundo audiovisual, es decir, trasladar el discurso auditivo del mensaje de sufre, sí, señor, a propaganda de televisión y fue desastroso. O sea, y el tema tiene que ver con, o sea, ya en la cabeza de la gente sabe que sí, el dolor le tiene miedo a Dolorán, o de un buen segmento. Es probable que los nuevos, los más jóvenes no sepan de qué les estoy hablando. Entonces, cambiar eso es complicadísimo. Y probablemente si uno se pone a cambiar, termina destruyendo la tradición y todo se va al traste. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado
con ese tipo de casos. El ejemplo más grande es cuando cambiaron la fórmula del sabor de la Coca-Cola y los mismos clientes rechazaron el tema tan fuerte que a la empresa le tocó devolverse. Entonces, es. Y también, digamos, del otro lado está el tema de la obsolescencia, es decir, si yo no cambio, me voy a quedar obsoleto. E incluso a veces es lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, sostener el producto hasta que aguante porque ya no vale la pena seguirle haciendo mejoras, mantenerlo ahí. Si es rentable, pues sostenerlo, pero pensar en otras alternativas. En el cuadrante de nuevos productos y servicios para mercados existentes, entonces el problema puede ser que cuando yo segmento, pues los nichos son muy pequeños. Ahí entra uno a jugar un balance clave y es que puede que el nicho sea muy pequeño, pero si está dispuesto a pagar, ahí entramos a mirar. Pero un poco lo que decía y Diana nos hacía ver, ¿no? El millar vale tanto, es decir, si el nicho es muy pequeño y aparte se consume muy poquito, no sé, el esquema de producción puede ser distinto y ahí entra a jugar un tema clave, que es que ese esquema implica nuevos procesos o nuevas tecnologías. Entonces, por ahí, por ejemplo, entran a jugar temas como la impresión 3D. Antes fabricar algo implicaba miles de piezas, troqueles, moldes costosos. Con impresión 3D uno puede hacer una pieza, dos, cinco, o sea, cantidades muy pequeñas. Y hay unos retos, por ejemplo, de monetizar servicios. Pues, sí, yo quiero incorporar más valor para esos segmentos con nuevos productos. Y muchas veces la salida es como yo le ofrezco servicio, pero cobro por él. ¿Sí? Entonces ya no hablo del servicio como la línea de atención al cliente para las quejas, porque esa no la puedo cobrar, sino de servicios que agreguen valor, eh, que agreguen, que permitan transferir valor para poder cobrar por ellos. En el caso de la adaptación a producto, de cómo movernos entre nuevos mercados con los productos existentes, pues típicamente es que si hablamos de aliados, el problema es, ay, aliados, ¿y será que ese socio no me da en la cabeza? ¿Será que quién me está dispuesto a ayudar? ¿Quién quiere arriesgar conmigo? Son esos temas complejos. Hay otros temas que tienen que ver mucho con los intríngulis legales, financieros, operativos, que son un poco el tema de lo que en Colombia se puede, en otro país no se puede hacer, y entonces mi producto está pensado para la legislación colombiana. Hay cosas afines, hay cosas distintas, entonces, ¿cómo se puede hacer? Voy a exportar y cómo me aseguro que me paguen. Y un tema clave con los mercados que son nuevos para uno es entender si hay algo que son las imperfecciones de mercado. ¿Y eso qué es? Hay monopolios, hay oligopolios, hay gente que tiene poder controlante. En general, digamos, como esas distorsiones que implican que si yo voy a tratar de acceder a un nuevo mercado, me voy a estrellar con alguien que tiene ya montado un negocio, cooptado la cadena de distribución y todo el mundo, y entonces controla mucho y tratar de romper eso es difícil. Puede ser muy difícil. ¿Sí? Entonces, y en el extremo de nuevos productos para nuevos mercados, pues el tema es que, pues, por un lado, la inversión en investigación es costosa y se necesita financiación. Pero además no solo es un problema de plata, sino que necesita usted gente con capacidades, conocimientos distintos. Y gente que es costosa también. ¿Sí? Infraestructura, ¿no? Entonces, que queremos hacer investigación, necesitamos laboratorios. Eso ya vale una plata. Y el tema también típicamente es que como todo es tan incierto, a la gente y en general a las empresas les cuesta tomar decisiones. En la sesión anterior que trabajamos, vimos como Sandra de Nacional de Transformadores, que el video está
ya colgado y lo compartió, pues hablaba de eso, de cómo a ella le tocaba estructurar eso para ir a vender el proyecto a la junta directiva. Y si la junta dice que no, ¿sí? Pues nada que hacer. Entonces hay algunos temas. Voy a ir muy rápido aquí, 5 minuticos para entender un poco esto, cómo aterrizarlo, y esta es la plantilla sobre la cual ustedes pueden ir depurando su propuesta de su reto de innovación. Y aquí les voy a pedir que, que compartamos en ese diálogo para entender un poco cómo funciona. Permítanme un segundo.